Kaisos, ¿sabías que para hacer un ollie tienes que colocar el pie lo más atrás posible y el otro lo más adelante posible? Pruébalo, verás cómo te sale. Te lo has creído, ¿verdad? Pues esto mismo pasa con las fake news. Lo que pasa es que las noticias falsas suelen hablar sobre cosas más interesantes. Si picas, no te preocupes. Esto le puede pasar a cualquiera. No siempre son fáciles de diferenciar. Hoy te voy a dar unos consejos para que no te engañen con las noticias falsas. Primero, revisa que lo que estés leyendo venga de fuentes fiables. Busca páginas web conocidas que también compartan la misma noticia, para comprobar quién está realmente detrás de esa información. Segundo, contrasta la información con estudios que sean imparciales. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, si un estudio de salud está financiado por una marca de refrescos, probablemente no sea tan fiable como pensabas. Tercero, compara la información en diferentes plataformas. Intenta investigar un poco más antes de compartir. Ahora sí, has subido de nivel. Recuerda, si estos 3 consejos no se cumplen, hazle un ollie a las fake news. Nos vemos en la próxima.